A esta persoa que ten dado datos sobrados de actuacións incorrectas, a vai seguir mantendo como exemplo. Tiene que cesarla, en primer lugar. Que esta conselleira ten que dimitir e senón o señor Feijóo ten que asumir as súas responsabilidades. No es la primera vez, pero hoy la oposición ha vuelto a insistir para pedir la dimisión de la conselleira Rocío Mosquera, que dimita o que la cese el presidente de la Xunta. Recién nombrada persona non grata por la Diputación de Lugo y por el Concello, ahora la crisis viene del Comité de Bioética. 7 miembros acaban de presentar su dimisión porque aseguran que el Sergas ha censurado el informe elaborado sobre desigualdades en la asistencia sanitaria. Desde la Xunta aclaran que no se hará pública una parte referida a normativas internas en ese informe, pero sí lo referido a la atención a pacientes. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. El Sergas cree que esta crisis abre una oportunidad para replantear un cambio sobre la estructura de ese comité ético. Los especialistas que han decidido dar un paso atrás hablan directamente de falta de independencia y de falta de democracia. El resultado de nuestros trabajos en esta ocasión no van a ver la luz pública. Yo eso lo considero un déficit democrático. No es el sistema más adecuado, porque no tiene independencia. El segundo mes de este año 2015 se ha cerrado con buenas noticias en lo económico. Ha sido el mejor febrero para Galicia en creación de empleo desde el año 2008 y el mejor febrero en caída de paro para España en 14 años. Son los titulares de los datos de paro registrado conocidos hoy. El desempleo ha caído a nivel estatal en 13.538 personas. El Gobierno ve tras estas cifras la recuperación económica, la oposición una recuperación injusta. La mayor parte de los contratos firmados eran temporales o parciales y aumenta casi un 14% el número de parados sin prestación por desempleo. Datos del paro que han valorado desde el Parlamento de Galicia. Allí hoy el PP impedía por cuarta vez que la Cámara gallega investigue el accidente del Albia en Angrois. Beiras ha acusado a los populares de ser una banda de patibularios que amordaza al Parlamento. Non é grupo parlamentario, é unha panda de patibularios. O único que vai a conseguir é deteriorarse a súa propia imaxe. Eu personalmente o lamento. El portavoz popular lamenta lo que califica como deterioro de Beiras. El portavoz de AGE, por su parte, ha lanzado graves acusaciones contra la bancada popular. Dice que reparten muertos y asegura que el verdadero yihadismo viene desde Moncloa. Segunda dimisión en cuestión de horas. El PP de Ames se queda absolutamente en cuadro después de que esta tarde haya dimitido el segundo teniente de alcalde. Bernardo Moar dio positivo en alcoholemia el pasado viernes y hoy, tras salir del juzgado, ha entregado su acta pidiendo perdón, recordando que en estos tiempos a los políticos hay que pedirles ejemplaridad. Ahora mismo al alcalde solo lo acompañan otros 2 concejales. El colmo de un ladrón es robar en una comisaría o un palacio de justicia. No se trata de un chiste, aunque lo parezca, sino de la paradójica ola delictiva que están sufriendo los juzgados de Ourense. Tienen que reforzar esto ya. No podemos estar de forma permanente con tan poca plantilla en materia de seguridad. Todo o que pasa dentro das instalacións aí xa non dan chegado. Que el que ha sustraído eso debe tener un conocimiento de dónde se guardan esos objetos, de cómo se guardan. Una cadena de oro o 5 relojes son algunas de las piezas que se custodiaban en las dependencias judiciales como pruebas de crímenes y que ahora han sido sustraídas por los ladrones. Desde hace años el sindicato de policía viene reclamando un refuerzo de agentes en estas estancias. Los trabajadores se sienten indefensos. Baja el paro en febrero a nivel nacional y en todas las comunidades autónomas, también en Galicia.
En nuestra comunidad abandonaron la lista del Servicio Público de Empleo 1.453 personas. La caída ha sido de un 0,56%, superior a la media española. A nivel nacional, el paro ha caído el 0,3%, que corresponde a 13.538 personas. Hoy por hoy hay en España 4.512.153 personas apuntadas al antiguo INEM. Es el mayor retroceso del paro en un mes de febrero desde hace 14 años. Aumenta también la afiliación a la Seguridad Social. En Galicia, febrero cerró con 4.517 afiliados más, el mejor dato en un mes de febrero en la comunidad desde el 2008. Pero en ritmo de creación de empleo, Galicia sigue por debajo de la media española, mientras nuestra comunidad cuenta hoy con un 1,6% más de ocupados que hace un año. La media española de incremento es del 2,8%. Y es que en España se han registrado 97.000 afiliados más, el mejor febrero desde el 2007. Por primera vez desde el inicio de la crisis, la bajada en los registros de paro no se debe solo al desánimo o a la emigración, sino al aumento de la ocupación. Pero las estadísticas también arrojan sombras. Solo 1 de cada 10 contratos firmados eran indefinidos. Aumentan los contratos a tiempo parcial, también los contratos temporales, que suponen un 11,4% más que el año anterior. Por otro lado, la mayor caída del desempleo se ha registrado en el sector de la construcción, de bajo valor añadido. La otra cara B es la que se deriva de 7 años de crisis, la de los desempleados que no cuentan ya con ningún tipo de ayuda, cada vez más. El número de beneficiarios de prestación por desempleo ha caído un 13,8%, casi un 43% de los que no tienen empleo no reciben ningún tipo de subsidio. El buen dato del paro de febrero se forja sobre todo en la construcción. 26.000 personas encontraron un trabajo en el sector que ha liderado la creación de empleo. Antonio es uno de los nuevos contratados en la obra después de 5 años en paro. Pues indefinido, contrato indefinido. Claro, yo con suerte y muy contento. He encontrado hace poco, me han llamado. Estamos un poquito mejor. Muy barato, pero bueno, va cotizando y sacando el sueldo medio regular y ya está. En febrero se han creado casi 97.000 empleos, la mejor cifra en este mes desde 2007. Cuando me dijeron que me habían contratado, fue como un ¡wow, me han contratado! Llega el día que te llaman y contento, feliz. Van aumentando los contratos indefinidos, aunque siguen ganando por goleada los temporales y a tiempo parcial. De 39 horas que tenía me la han dejado en 24. Estoy trabajando pero a 20 horas, que es lo que hay ahora. Se crea trabajo, pero a un ritmo totalmente insuficiente. Mientras estemos hablando de 4 millones de desempleados, lo que digan es tontería. La cobertura a estos parados sigue además bajando. Apenas el 57% recibe alguna prestación, el nivel más bajo desde 2003. Esas luces y sombras de los datos del paro se han trasladado también a las valoraciones políticas. El presidente del Gobierno hace una lectura muy positiva y cree que hay que perseverar para que se puedan cumplir sus promesas de creación de empleo. Pero los grupos de oposición consideran que se está saliendo de la crisis de manera desigual e injusta. Tenemos que perseverar, es lo que va a llevar a España a crear empleo. Pero si ya entre los años 14 y 15 hablamos de 1 millón de personas más que pueden trabajar, estaremos iniciando una senda muy positiva que nos va a llevar a esos 3 millones de empleos que yo dije que se iban a producir en el debate del Estado de la Nación. Es por una parte positivo, pero por otra parte desigual e injusto. Baja el paro para los hombres, pero desigual porque sube para las mujeres en 6.000 desempleadas nuevas e injusto porque también sube para los jóvenes. Que para nosotros no es oro todo lo que reluce, porque además el empleo que se crea es de muchísima más precariedad en términos de estabilidad, de duración de la jornada y de salario. No es un mal dato, efectivamente, pero estamos en el problema de siempre. La gran mayoría de los contratos que se crean son precarios, son temporales, y es empleo de mala calidad y mal pagado, y así no se sale de una crisis, ¿no? Aquí en Galicia el PP analiza los datos con cautela. El portavoz parlamentario habla de inicio de recuperación y espera que se consolide en el futuro. La oposición se centra en la calidad del empleo creado. Aseguran que impera la precariedad laboral. Todos os datos indican que o pouco emprego que se está creando é emprego total e absolutamente precario, é emprego basura. Irrelevantes, o único que están a amosar é un modelo de relacións laborais en auténtica destrucción. A este ritmo se necesitarán moitos anos para voltar á situación que existía no ano 2009. Un indicio dunha recuperación económica que esperemos que nos vindeiros meses e anos colla máis ritmo, que se consolide e permita que a reducción do paro
sexa consistente. A la conselleira de Sanidade se le plantea un nuevo problema. Tras las protestas de los enfermos de hepatitis C y la declaración de persona non grata en Lugo, Rocío Mosquera se topa con un plantón, el de la mitad de la Comisión de Bioética. Dicen que la consellería les ha vetado un informe sobre las desigualdades en la asistencia sanitaria. Cuando aún no ha cerrado su última batalla, a Rocío Mosquera se le abre un nuevo frente. La mitad de la Comisión Galega de Bioética se va. No tiene independencia. Que es cosmética. Son dos de los vocales que abandonan esta comisión de expertos creada en febrero de 2001 como órgano consultivo de carácter permanente. Su objetivo, velar por la protección de los derechos fundamentales en el ámbito sanitario. Y ahí precisamente está el problema. La consellería vetó su trabajo. Llevábamos trabajando año y medio sobre el tema de las desigualdades en el acceso y la asistencia sanitaria. Queríamos que se hiciese público porque nos parecía que era relevante. El resultado de nuestros trabajos en esta ocasión no van a ver la luz pública. Yo eso lo considero un déficit democrático. Esto fue lo que llevó a las últimas dimisiones, 7, a las que hay que sumar 2 más meses antes por este mismo informe. El documento era absolutamente light. Repartíamos responsabilidades, tanto la parte, digamos, institucional, como los propios profesionales sanitarios, como los propios usuarios. Por eso abogan por un cambio en la comisión, presidida ahora por un cargo político. Si se quiere garantizar la independencia de la comisión, hay que hacerlo de forma explícita. En ningún caso el cargo de presidente puede estar en manos de un miembro de la consellería. La apuesta, dicen, debe ser por la bioética y no por la estética. Sanidade se ha defendido. El presidente de la Comisión y director xeral de Asistencia Sanitaria, Félix Ruibal, asegura sentirse sorprendido porque se hable de veto a un informe encargado por la propia Consellería. Asegura que es solo una parte del estudio la que no se hará pública porque alude a normativas internas, pero afirma que sí verá la luz la que se refiere a usuarios, personal y administración. Además, explica que la crisis creada por estas dimisiones abre la puerta a la posibilidad de cambiar la normativa. Estas explicaciones no convencen a la oposición, que ha vuelto a pedir la dimisión de la conselleira. El PP defiende a Rocío Mosquera porque, según Pedro Puy, no hay motivo para cesarla. Unha razón máis para reiterar a petición que en multitude de ocasións ten feito o BNG, que seguimos facendo, de que esta conselleira ten que dimitir e, senón, o señor Feijóo ten que asumir as súas responsabilidades e ten que cesala. A conselleira, cando hai un informe que non lle gusta, censura. E democráticamente o presidente apoia a conselleira no canto de cesala. Teria que cesala, en primeiro lugar. A isto lle chama o señor Feijóo transparencia. A isto lle chama eficiencia. A esta persoa que ten dado datos sobrados de actuacións incorrectas a vai seguir mantendo como exemplo do que pensa e do como actúa o goberno galego. Creo que o señor Feijóo ten un problema e non se atreve a resolvelo. É habitual que se fagan informes que son públicos e outros que son de carácter interno, porque estamos a falar dun órgano asesor da Consellería de Sanidade. Non vexo ningún motivo para que a Conselleira de Sanidade teña que dimitir, e menos por esta causa próxima que ustedes me están a comentar. Panda de patibularios es el insulto que ha dedicado hoy Beiras a los diputados del PP después de que los populares se negasen a abrir una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois. Las palabras del nacionalista ya no sorprenden a nadie. Hoy el portavoz popular se limitó a decir que ver así a Beiras le da mucha pena. Quien dio un zapatazo y un puñetazo no teme ahora las consecuencias de sus palabras. Quero que quede ben claro, e logo que me poñan a feder. Ni a las críticas. Beiras se lanza contra el PP. É como matar xente. Es su forma de criticar a los populares por negarse a abrir una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois y por la falta de medicamentos para los enfermos de hepatitis C. Beiras dispara todo su cargamento dialéctico. Non é grupo parlamentario, é unha panda de patibularios. É xente indecente, é xente desalmada. Todos. No es la primera vez que Beiras identifica a los populares con ejecuciones o con crímenes fascistas. Son como os nazis. Personas que vienen de estar no trullo. O yihadismo está na Moncloa. Individuos desta calaña. A título personal, vostede póñeme nun compromiso. Porque hai cuestións que me resultan extremadamente complicadas de entender.
e de explicar. Mensaje de profesor universitario a profesor universitario. O que quería era deteriorar o Partido Popular, non o conseguiu. O segundo que quixo foi deteriorar o Parlamento, non o vai a conseguir, nin o está conseguindo. E o único que vai a conseguir é deteriorarse a súa propia imaxe. Eu personalmente o lamento. Las salidas de tono de Beiras hace tiempo que no gustan, tampoco entre los suyos. A poco más de 80 días para que se celebren las elecciones municipales, Podemos continúa deshojando la margarita de los apoyos en muchas localidades y no en todas con éxito de participación. Lugo y A Coruña ya han decidido a quién concurrirán. Otras ciudades, como Vigo y Ourense, no han conseguido movilizar a su militancia para tomar una decisión. Podemos Coruña ya tiene claro qué hará el 24 de mayo. O 78,8% dos votantes en Podemos dixeron sí a participar apoyando a Marea Atlántica. La votación fue válida porque participó más del 16% de los inscritos en el círculo coruñés. Otras agrupaciones como Ourense o Vigo no han logrado la participación mínima del 10% para decidir si se suman o no a una plataforma ciudadana. Chamamos a unha propia reflexión no que foi o proceso en Vigo e en Ourense, no que non se chegou a un porcentaxe mínimo de quórum. Una reflexión que ya están haciendo. Inscribirte en Podemos no conlleva ni un pago de cuota mensual, ni un registro en un libro de afiliados. Puede ser que mucha gente pues en su día se inscriba o se inscribiera en Podemos y después pues que pase a ser menos participativa. Temos que entender que hai propostas que lle interesan máis a xente e hai propostas que, como ao mellor pode ser neste caso, pues nos que a xente non se sinte tan involucrada. En Lugo, donde el apoyo a la candidatura popular Lugo Novo se aprobó con una participación de apenas el 11%, dan otro argumento. Creemos que el hecho de que no nos presentemos como Podemos a las municipales hace que la gente, digamos, nuestros afiliados se desmovilicen. La dirección autonómica reconoce que el objetivo de Podemos son las elecciones autonómicas y generales, pero también habla de un problema de cultura política. A xente non está acostumada a que en 4 meses vote 3, 4, 5 veces. Vigo y Ourense estudiarán si repiten la votación en una asamblea presencial o dan por terminado el proceso y quedan fuera de las municipales. A nivel nacional, Podemos ha desvelado más líneas de su programa económico. En las últimas horas han presentado una batería de medidas sociales para paliar la crisis, entre ellas un cheque bebé universal, la ampliación del permiso de paternidad o la reducción de la jornada laboral. La formación del Círculo no da cifras al detalle de cómo estarán financiadas, pero está convencida de poder pagarlas. Algunos economistas hablan ya de utopía. Una paga por hijo, guarderías gratuitas, trabajadores que se encarguen de los dependientes, empleadas de hogar con todos los derechos, jornada de 35 horas semanales. Esta es la lista de propuestas sociales de Podemos. Están señalando un futuro de gestión más eficiente, más próspera, más racional. Todo está en su programa electoral, pero todavía sin cuantificar. Lo intentamos nosotros. Por ejemplo, el permiso de paternidad. Ahora son 2 semanas, su coste al Estado 2.000 millones de euros al año. Podemos quiere equipararlo poco a poco al de maternidad, así que serían 16 semanas y el coste se dispararía a 16.000 millones de euros. Proponen también una paga por hijo sin tener en cuenta ni la renta ni el tipo de familia. El coste sin determinar. Lo más parecido fue el cheque bebé de Zapatero, 2.500 euros por hijo, que costaron 1.300 millones de euros al año. Los gastos que quiere hacer Podemos en conjunto son muy superiores a la capacidad de ingresar. Para que las cuentas salgan, Podemos tiene su fórmula. Solamente que aunque la presión fiscal del Estado español fuera la misma del promedio de la Unión Europea, contaríamos con 92.000 millones de euros adicionales. Racionalizando las administraciones públicas se podría generar un ahorro de en torno a 45.000 millones de euros. Sí, veo la capacidad de poder recortar 40.000 millones, pero con un aspecto absolutamente indeseable e inconveniente, que es echando a trabajadores y funcionarios del sector público. El debate se ha abierto. Oiremos hablar de números porque es tiempo de hacer cuentas. Unos abonan el terreno electoral mientras a otros les salen obstáculos en el camino. El caso del ático de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, se lía cada vez más. Ayer González acusaba a 2 comisarios de policía de extorsionarle para que retirase las denuncias relacionadas con esa investigación.
Pues bien, hoy uno de esos comisarios ha presentado una denuncia contra él por injurias y calumnias y además ha relacionado con el caso a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Y mientras la bola de nieve engorda y engorda, el Partido Popular guarda silencio. El escándalo del chantaje de 2 policías que denuncia Ignacio González ha llegado a la Moncloa. Preguntado, el presidente se remite a Interior y a la policía para que lo aclaren, pero en ningún caso respalda al presidente madrileño. Y por tanto yo me sumo a lo que diga el Ministerio del Interior en su momento. Porque hoy por hoy no dicen nada. Ni el ministro del Interior, ¿Entiende por Ignacio González que acusa a comisarios de la policía? Ni el director de la policía. Hemos dado una presentación de un libro de víctimas del terrorismo y no tenía previsto hacer ninguna declaración aquí en el Ministerio del Interior. Por tanto, me van a disculpar, pero no voy a hacer declaraciones. Muchas gracias. Han querido hablar de ello, y eso que ha cosido se le ha insistido. ¿No cree que la acusación es suficientemente grave como para que alguien diga algo? Pues ayer creo que hubo unas declaraciones ya del Gobierno y creo que fueron muy claras en ese sentido. Otra vez. Hay chantajistas en la policía. Muchas gracias. Pues si quieres lo vuelvo a repetir, que no vamos a hacer declaraciones, ¿eh? Uno de los comisarios a los que Ignacio González ha acusado de chantajearle no se ha quedado callado. Ha denunciado al presidente madrileño por injurias y calumnias. González habla de ruido mediático. Mi determinación sigue siendo la misma y cada vez mayor frente a este ruido mediático, que es mi disposición a encabezar esa candidatura si el partido así lo decide. Pese al escándalo, ya lo oyen, González quiere ser candidato. Si el que roba siempre arriesga, hacerlo en un palacio de justicia o en una comisaría es tentar demasiado a la suerte. Esto ha ocurrido en Ourense, donde ahora se investiga la sustracción en los juzgados de varias joyas custodiadas como pruebas de un crimen. No ha sido el primer robo, pero sí ha sido el más importante hasta la fecha. Los juzgados de Ourense especulan sobre quién pudo haber sustraído una cadena de oro y 5 relojes. Son las pruebas incautadas al principal sospechoso de la muerte a navajazos de un farmacéutico ourensano que estaban bajo custodia en el despacho de la Secretaría Judicial. Estaban funcionarios, está personal de limpieza, personal de mantenimiento, puede ser calquera. El código numérico de la caja fuerte donde estaban las joyas no funcionaba, solo era necesaria una llave para abrirla, de ahí que todas las sospechas apunten a alguien que fuese conocedor de los entresijos del juzgado. Tener una llave en un cajón de una mesa no es el lugar más apropiado. Realmente es muy grave, no es algo que sucede habitualmente. Se refiere a las pruebas de las causas, no ocurre lo mismo con los efectos personales de los funcionarios del juzgado. Algún caco pode pasar, un despacho aberto ou vacío, só necesita 30 segundos para entrar, coller un bolso. A xuíza roubaron a carteira. Algún ordenador portátil de algún fiscal. Desde hace años el sindicato de policía viene reclamando el incremento de agentes en dependencias judiciales. A esta petición también se suma el titular del juzgado del que se sustrajeron las joyas e instructor de la causa. Tras la apertura del nuevo edificio judicial, advierte de la indefensión en situaciones de riesgo. Cualquier atentado contra cualquier juez, magistrado, fiscal en los pasillos entre víctima y agresor. Robo en dependencias judiciales. Antes disponíamos de 5 policías nacionales para la custodia de este edificio. Ahora disponemos de 5 policías nacionales y 2 guardias jurados para los 2 edificios. Considero que es insuficiente. Donde la seguridad es más que suficiente es en la comisaría de policía, por eso dudan de que la desaparición de 6 armas de fuego se deba a un robo. Sería algo extraordinario. Me decanto más porque hayan podido extraviarse. Ambas investigaciones están bajo secreto de sumario. Después de aplazarse una semana el desahucio de la familia de María Pilar López, hoy el matrimonio y sus 2 hijos, uno de ellos un bebé de 1 año, han tenido que abandonar su vivienda de alquiler en Ourense. La causa, un impago de 2.480 euros. El desahucio ha sido pacífico a pesar de la presencia policial, una situación pactada por los miembros de la plataforma Stop Desahucios, que aprovecharon el momento para protestar por este tipo de actuaciones. Los agentes custodiaron el desalojo de la familia, que ayudada por algunos amigos, bajaron cajas, maletas y mobiliario. Acto seguido realizaron la mudanza al nuevo piso que consiguieron alquilar en tiempo récord. Sigo en espera de las ayudas. Sí, yo sí he encontrado, yo y estos desahucios encontramos dónde meterme, alquilando un piso, pero las ayudas siguen ahí. Si esa ayuda que lleva 8 meses en stand-by hubiese llegado a tiempo, yo no hubiera sido desahuciada, porque esa ayuda era para pagarle a la dueña, porque ahora, cobrando Risga y mi marido trabajando un poquito, pues podíamos pagar el alquiler, que íbamos a empezar a pagar el alquiler, y justo llegó la carta de desahucio.
¿Dónde está la vivienda social en Ourense? ¿O a quién se la dan? A las 10:30 era el turno de Caixa Nova y a las 12 el de Caixa Galicia. Hoy en A Coruña se celebraban dos vistas por las demandas colectivas presentadas por Adicae por la venta de preferentes. La asociación insiste en que este producto financiero se vendió de manera poco ortodoxa, al menudeo, y con el único fin de aumentar la liquidez de NCG. Como testigos acudieron 4 preferentistas afectados que ya han recuperado su dinero. Ellos han contado cómo confiaron en los directivos de sus sucursales, que les prometieron que podrían tener su dinero en 48 horas. El abogado de la entidad ha asegurado que los contratos estaban bien explicados y ha cuestionado la legalidad de Adicae para presentar esta demanda. Esperemos que actúe el sentido común, ¿no? y que se falle a favor de los demandantes por la tanto publicidad engañosa como cláusulas abusivas que hubo en el momento de comercialización de este tipo de productos a clientes minoristas. Eladio trabajó 15 años en Francia y al volver a Lugo se encontró con el problema. Tuvo que pagar a Hacienda más de 800 euros entre multas e impuestos atrasados por no haber declarado en 2008 una pensión complementaria. Hoy, al igual que sus compañeros emigrantes retornados y ante la agencia tributaria, ha pedido que les devuelvan el importe de las sanciones cobradas, tal y como prometió Montoro en septiembre. Solicitan además que se elabore un marco tributario que sea homogéneo para todas las pensiones. O que me corresponda, yo lo que pido es que nos lo vuelvan a mí y a todos oficialmente, como nos lo cargaron sin nos avisar. Porque de mí no me avisaron y los otros compañeros tampoco nos avisaron. Mas cargaron a Mochuelo Prediante. El gobierno local de Ames está en cuadro después de que ayer y por sorpresa renunciase la teniente de alcalde de Ames a todos sus cargos. Hoy lo hacía otro concejal, Bernardo Moar. El segundo teniente de alcalde renunciaba esta mañana a sus cargos y a su acta al salir del juzgado. El pasado viernes la policía local de Bertamiráns lo cazó superando los niveles permitidos de alcohol en sangre. Moar, en su escrito de renuncia, asegura que en este momento a los políticos se les exige ejemplaridad y que tiene que pedir perdón a la ciudadanía y al ayuntamiento. Por esa razón, asegura, asume una decisión dolorosa pero responsable. El grupo de gobierno, con solo 3 ediles, incluido el alcalde, se convierte en la fuerza minoritaria del ayuntamiento. Hay un desequilibrio presupuestario, moitos gastos. La imaginación de los narcos para discurrir nuevas formas de burlar los controles y transportar droga parece no tener límites. La Policía Nacional ha desmantelado una organización que introducía cocaína en España impregnada en papel de envíos postales. Untaban la droga en hojas de papel. Han sido detenidos 8 integrantes del grupo, entre ellos el cabecilla. También se ha desmantelado un laboratorio en Ourense donde se han intervenido sustancias para el tratamiento y corte de la cocaína. La droga procedía de Sudamérica y la organización la distribuía a cualquier punto de España. Fue evacuado en estado grave, pero ha fallecido en el hospital. El indigente, rescatado ayer con quemaduras severas en el incendio de este inmueble abandonado, no ha logrado sobrevivir. Tenía unos 40 años. El fuego podría haberse iniciado porque un sin techo se quedó dormido con un cigarrillo en la mano. Las llamas y el humo atraparon a 4 personas en el edificio y un bombero resultó herido al caer por un agujero desde el cuarto al segundo. Ahora una patrulla de la Policía Nacional vigila la zona para evitar que vuelvan a entrar los indigentes. Estaba en un paso de cebra de Barcelona, esperando para cruzar, y decidió pegarle una patada en los tobillos a una mujer que esperaba delante de él, sin mediar palabra y de forma totalmente aleatoria y gratuita. Un amigo lo grabó en vídeo y decidió compartir la agresión en Internet. La policía acaba de localizarlo. Ha sido arrestado en Talavera de la Reina, en Toledo, gracias a la colaboración ciudadana. Y eso a pesar de que el joven, de 24 años, había intentado borrar sus perfiles de varias redes sociales, como Facebook o Instagram. Ha quedado en libertad con cargos, acusado de una falta de vejaciones injustas. Fuentes de la investigación creen que podría ser acusado también de un delito de lesiones cuando los Mossos d'Esquadra envíen el parte médico que la víctima añadió con la denuncia.
11,5 millones de euros es el importe de las ayudas que aprobará el Gobierno este viernes por las inundaciones del Ebro. El nivel del río sigue bajando, pero ahora arrastra revuelo político. Hoy, mientras Tejerina anunciaba ayudas, Pedro Sánchez clamaba por la presencia de Rajoy en la zona. El presidente del Gobierno sí visitará finalmente las comarcas afectadas, pero el PP acusa al PSOE de usar esta desgracia para desgastar al Ejecutivo. Sin sobresaltos, así han pasado la noche los pueblos de la ribera del Ebro. En general desciende el caudal, pero crece la indignación de los vecinos. Y me ha regado 2 metros de invernadero, a ver qué va a hacer yo ahora. Están cansados de reclamar responsabilidades, exigen que limpien el cauce o que lo ensanchen. Hoy la ministra de Agricultura ha estado de visita oficial en la zona. Le pedían explicaciones y responsabilidades. Bueno, eso desgraciadamente quien ha actuado es la naturaleza. La naturaleza no nos ha dejado actuar a nosotros. La ministra tenía muy claro el discurso que quería dar hoy. Aprobaremos un Real Decreto abierto. Son al menos 3,6 millones de euros para la Comunidad Autónoma de La Rioja. Eso en La Rioja y en Aragón. Más de 850 millones de euros. Pero el líder del Partido Socialista, a unos kilómetros de allí, no quiere hablar del futuro. Los problemas son presentes y exigen la respuesta de las administraciones. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. Revuelo político en la zona junto a un río calmado, pero por poco tiempo se prevé que haya un repunte del caudal causado por chubascos para el próximo jueves. Pues ya tenemos con nosotros a nuestro hombre del tiempo, Xavi Fonseca. Muy buenas noches. Buenas noches, Paloma. Bueno, hoy nos traes el segundo capítulo de esa historia que nos contabas ayer de cómo la meteorología influyó en la expansión de la peste en el siglo XIV. Nos traes la secuela, digamos. Efectivamente. Hoy lo que vamos a hacer es explicar cómo la pandemia, como la peste negra y otras dos importantes que se produjeron en los últimos 2000 años, cambiaron al mismo tiempo el clima. Cuando llegaba una de estas pandemias, lo que pasaba era que fallecían millones de personas y las granjas y los campos de cultivo quedaban completamente abandonadas. Sin seres humanos, los que crecían eran los árboles. ¿Y qué hacen los árboles? Pues retirar CO2 de la atmósfera. Disminuye el CO2, disminuye por tanto el efecto invernadero, que es el que calienta el clima, y por tanto desciende la temperatura media de la Tierra. Y eso fue lo que sucedió. Y se llegó a enfriar tanto el clima durante esos episodios de pandemia, que en cada uno de ellos se llegó a rozar casi con los dedos, podríamos decirlo, entrar en una glaciación. Nos hemos librado de ello. Interesante, aprendemos un nuevo capítulo de la historia con la ayuda de Xavi Fonseca. En anteriores capítulos explicamos cómo el inicio de la agricultura evitó que el clima entrase en una etapa de glaciación de forma natural. Ciertas actividades agrícolas emitían gases de efecto invernadero como el metano y el dióxido de carbono que calentaron la Tierra. Fue el primer caso en el que el hombre intervino en el clima. La agricultura permitió un desarrollo tecnológico y un aumento notable de la población. Sin embargo, también favoreció la propagación de las enfermedades. Cuando los pueblos eran nómadas, las pandemias atacaban solo a un grupo y no había posibilidad de extenderlas. El rápido y exponencial crecimiento demográfico dio paso a grandes concentraciones de poblaciones, ciudades y pueblos donde el saneamiento era muy pobre, condiciones perfectas para la transmisión de enfermedades. En los últimos 2000 años ha habido pandemias de todos los tipos, algunas regionales y otras locales, pero hubo 3 muy graves, las peores de la historia. La plaga de Justiniano en el siglo VI, la peste negra en el siglo XIV y la pandemia americana que comenzó en el año 1500 y duró hasta el siglo XVIII. La plaga de Justiniano, que dio nombre al emperador del Imperio Romano de entonces, fue la culminación de la pandemia de Cipriano que comenzara años atrás, en el 251. Se desconoce exactamente qué tipo de virus era, seguramente la viruela o la peste bubónica. En el momento álgido llegaron a fallecer unas 10.000 personas cada día. Hasta el año 590 siguieron sucediéndose algunos brotes que acabaron con la vida del 25% de la población. La agricultura se interrumpió casi por completo. En el siglo XIV se produjo otra gran pandemia, la peste negra, que llegó a Europa desde Asia a través de las rutas comerciales y que mató a más de la mitad de los europeos. La agricultura volvió a quedar paralizada.
La otra gran pandemia que igualó a la peste negra en sus devastadores efectos arrancó a finales del siglo XV. Cuando Cristóbal Colón y sus hombres llegaron a América, llevaron consigo un ejército entero de parásitos, pulgas, gérmenes, bacterias y enfermedades a las que ellos ya eran inmunes, pero no los nativos americanos. Hoy se estima que como consecuencia del contacto con los europeos fallecieron unas 50 millones de personas. Proporcionalmente al número de habitantes, esta fue la peor pandemia de todos los tiempos. La población indígena de América no recuperaría las cifras anteriores a la colonización hasta 1750. Durante estas tres grandes epidemias ocurrió que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera descendió de forma notable. Cada vez que daba comienzo una de estas enfermedades, el abandono de las granjas era masivo y no volvían a ser ocupadas durante décadas o incluso siglos. Si la presencia de los seres humanos, la vegetación tomó el control de las tierras y su crecimiento retiraba el CO2 atmosférico de forma abundante, tanto que la temperatura media del planeta descendió. Además, hay que tener en cuenta que con menos dióxido de carbono en la atmósfera, esa capa que nos estaba protegiendo de la glaciación ya no era tan efectiva. Por ello, los efectos de las grandes epidemias de los últimos 2000 años han estado a punto de llevar el sistema climático hacia esa glaciación que debería haber comenzado, pero que no lo hizo por la llegada de la agricultura. Los seres humanos, con nuestras actividades primero y nuestras enfermedades después, hemos estado interviniendo en el clima de la Tierra. Antes, solo el Sol y los volcanes eran capaces de provocar semejantes trastornos climáticos. Bueno, Xavi, cuéntanos qué tiempo vamos a tener mañana. Ayer me decías que nos ibas a avanzar buenas noticias, espero que sea verdad, y que cumplas tu palabra. Confirmamos las buenas noticias. Mañana vuelve el anticiclón, que yo creo que está siendo el verdadero protagonista de este invierno, así que mañana vamos a tener un tiempo estable, aunque por la mañana podrían quedar algunos chubascos aislados en el extremo norte, pero va a ser solo por la mañana, porque el resto del día va a ser un día estupendo, el primero de muchos, Paloma. Bueno, esperemos que aguante hasta el fin de semana. Vemos la predicción en detalle. Este miércoles el tiempo vendrá marcado por el reforzamiento de las condiciones anticiclónicas que dejarán un tiempo seco y estable. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en toda la comunidad, con más nubes en la costa norte, donde por la mañana todavía podrían caer algunos chubascos débiles y aislados. En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán de forma moderada o incluso notable, con posibilidad de algunas heladas en el interior, mientras que las máximas estarán sin cambios, aunque podrían ascender de forma ligera. Los vientos soplarán del nordeste, moderados con intervalos fuertes en la costa y más flojos en el interior. El jueves las altas presiones se van a situar al norte de la península ibérica y por tanto la estabilidad atmosférica será más intensa. Los cielos estarán despejados con nieblas matinales que serán poco persistentes en el interior. Las temperaturas todavía serán algo bajas durante la madrugada y durante las primeras horas de la jornada, pero ascenderán al mediodía y por la tarde, así que tendremos una sensación térmica muy suave. Los vientos soplarán de componente este con intervalos moderados y fuertes en el extremo norte. Y el viernes no se esperan cambios significativos en la situación meteorológica porque las altas presiones se mantendrán aportando estabilidad y además enviarán aire cálido y seco procedente del sur. Tendremos un día de cielos despejados. Las temperaturas estarán en ascenso, por lo que el termómetro marcará valores elevados para esta época del año, sobre todo por la tarde, con una sensación térmica de calor en muchos momentos. Los vientos soplarán muy flojos de dirección variable. Comprobamos ahora el estado de la mar que espera este miércoles. En las Rías Baixas soplará viento del nordeste con fuerza de 4 a 5, con fuerte marejada, con buena visibilidad y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían alcanzar o superar los 4 metros de altura. En la Costa da Morte, viento del nordeste con fuerza de 4 a 6, con fuerte marejada, con visibilidad de regular a buena y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura.
En cuanto a la zona de Arte Abrivares, soplará viento del nordeste con fuerza de 3 a 5, con marejada a fuerte marejada, con visibilidad de regular a buena y con mar de fondo de noroeste con olas que también van a oscilar entre los 3 y los 5 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica, viento de nordeste con fuerza de 3 a 5, marejada con buena visibilidad y con mar de fondo del noroeste con olas que también podrían alcanzar los 4,5 metros de altura. Y 35 minutos de la noche, como cada día a esta hora nos vamos al plató de Vía V para conocer un avance de los contenidos del programa. Hoy, Fernanda Tavares, muy buenas noches. Hablaréis, entre otras cosas, de esos datos del paro de febrero conocidos hoy, ¿no? Pues efectivamente, será uno de los argumentos del día, esos datos en principio buenos que vamos a analizar con detenimiento. Hablaremos con una persona que vive directamente ese drama desde hace demasiados años ya. Será uno de los argumentos porque hablaremos también de drones y hablaremos de ese mundo feliz que parece haber dibujado Podemos para las mujeres a la hora de hablar de compatibilizar la vida familiar con la laboral. Bueno, eso será a partir de las 10 de la noche, pero antes aquí hablaremos de cómo el cerebro nos engaña. A raíz del debate abierto sobre el color del ya famoso vestido que ha revolucionado Internet, queremos profundizar más en cómo se producen las ilusiones ópticas, la percepción del color. Para ello tendremos aquí a Javier Cudeiro, catedrático de Fisiología de la Universidad de A Coruña. Y no se vayan porque les vamos a plantear además un experimento que podrán hacer en sus propias casas. Será en unos minutos después de la publicidad.